Shalom a todos, es una alegría podernos conectar en esta mañana para el estudio de la Parashá que corresponde para el día de hoy. Hoy es la Parashá Sukkot que corresponde al Hol HaMoed de esta festividad. Y como base bíblica se tienen los Levítico, capítulo 23, versículo 33 al 43, Números, capítulo 29, 12 al 39, y Devarim 16, 13 al 16. Como una generalidad podemos ver que la festividad en Judea de Sukkot, es decir, la fiesta de los tabernáculos, se daba hacia esta época, está mandado que es el día 15 del séptimo mes cuando se inicia esta festividad, cuando los varones judíos se les requería ir a Jerusalén. Como ya leímos en los pasajes, estos prescriben los detalles como tal de la fiesta de Sukkot. Entonces dijimos que comienza el día 15 del séptimo mes, 5 días después de la festividad de Yom Kippur, y continúa por 7 días. El octavo día se hace es el añadido, que es Shemini Atzeret, y esto siempre va a acontecer en los meses seculares, entre septiembre y octubre, más o menos siempre vamos a tener en cuenta esas fechas. Pero de la festividad de Sukkot pues ya hemos hablado muchas veces y durante muchos años, y yo quiero centrar la enseñanza de hoy a algo que se llama Sukkot, Yeshua y la fiesta de las luces, que es un tema muy interesante y para el cual quiero que estemos muy atentos porque vamos a tomar muchas citas del Brit Hadashah, del Tanaj, de la Torá, y eso nos va a llevar a cosas muy interesantes. Vamos a mirar Yohanan 7, capítulo 7, versículo 2. Yohanan capítulo 7, versículo 2. Allí dice: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Así dice el texto. Primero, pues sabemos que la fiesta no es de los judíos, sino de Hashem. O sea que aquí vemos que la traducción está un poquito, bueno, no diríamos tanto mal, sino que se le da, se puede tomar en otro sentido. Pero finalmente estaba cerca la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos. Sukkot era conocido como la fiesta de las luces. La ciudad entera de Jerusalén era iluminada con la luz de un menorot de 75 pies de altura. 75 pies son 25 metros de altura. Con ese telón de fondo, Yeshua hace esta hermosa proclamación. ¿Qué dijo Yeshua? Eso lo podemos ver en Yohanan, capítulo 8, versículo 12. Dice así: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La declaración de Yeshua aquí puede ser analizada desde el punto de vista esenio. Y aquí vamos a ver algo muy interesante, cómo para la época del segundo templo era mirada esta festividad. Porque se extrae del lenguaje de ciertos rollos del Mar Muerto que dicen. Entonces vamos a ver qué dicen esos rollos. Así crecerá y entenderá y estará feliz con la luz del mundo. No serás un navío repudiado. Esta cita la encontramos en el rollo que está titulado Las palabras de Leví 4Q 541, fragmento 24, línea 7. Y continúa.
Porque el espíritu del consejo verdadero sobre los caminos del hombre son expiadas todas sus iniquidades, para que pueda contemplar la luz de la vida, y por el espíritu de santidad que le une a su verdad, es purificado de todas sus iniquidades. O sea que ya vamos encontrando unas referencias. Yeshua dice, yo soy la luz del mundo, y los rollos de Qumran, de los esenios, habla de la luz de la vida. Creó a la humanidad, sigue la cita, creó a la humanidad para gobernar el mundo y puso en ella dos espíritus para que marche por ellos hasta el tiempo de su visita. Son los espíritus de la verdad y la falsedad. Del manantial de la luz, otra vez vuelve a hablar de la luz, provienen las generaciones de la verdad, y la fuente de oscuridad las generaciones de falsedad. La autoridad del príncipe de la luz se extiende a la gestión de todos los justos. Por tanto, caminan en los caminos de la luz. Paralelamente, la autoridad del ángel de la oscuridad abarca la gestión de toda la gente malvada, por lo que caminan en los caminos de oscuridad. Eso se encuentra en el manual de disciplina que se encontraron en estos rollos. 1QS, columna 3, 6, 7, 17, 21. Estos textos de Qumran hacen referencia a Isaías capítulo 8, versículo 20 y a Isaías capítulo 9, versículo 2. ¿Qué dicen estos textos? Dicen así: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Es decir, si no ha amanecido, ¿es por qué? Porque está oscuro. Y Isaías 9:2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas, o sea, a los que no les había amanecido, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Para una comprensión más profunda de este pasaje en relación a Yeshua, hagamos unos comentarios a Mateo, capítulo 4, versículos 14 al 16. Como les dije, vamos a utilizar bastante la escritura, por lo cual necesitamos estar muy pendientes. Mateo 4, 14 al 16 dice así: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Yesayahu cuando dijo. ¿Qué dijo el profeta? Dijo: tierra de Zebulún y tierra de Naftalí, camino del mar, al otro lado del Jardín, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. La profecía que se cumplió se cita en Isaías capítulo 8, versículos 23 al capítulo 9, versículo 1, y en algunas de las versiones de la Biblia en el versículo 2, pero con algunas variaciones. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin llegará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. El profeta en este pasaje está presagiando una oscuridad mayor de aflicción que sufrirán los habitantes de Israel de los lugares mencionados allí. ¿Sí? En su primer cautiverio bajo Ben-Hadad, pero promete que finalmente habría luz. Y Ben-Hadad, que es Siria, era el que dirigía a Siria, consintió con el rey Asa de Judá y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel
y conquistó Gijón, Dan, Ebel-Bet Maaca y toda Kineret, con toda la tierra de Neftalí. Eso lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 20. O en su segundo cautiverio bajo Asiria, que fue mucho más pesado. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gijón, Ebel-Bet-Maaca, Janoa, Cades, Hazor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Eso lo encontramos en Segunda de Reyes 15:29, porque aquellos lugares que sufrieron cautiverio tuvieron un cierto revivir en sus condiciones de servidumbre y vieron una gran luz de nuevo, como está en Isaías 9:2. Es decir, aquí estamos mirando que la profecía de Isaías se cumplió primeramente cuando hubo el cautiverio. Y toda la parte de Galilea, toda la parte de arriba, estuvo sometida a cautiverio. Y posteriormente la tierra de Neftalí y todo, también se cumplió esa profecía. Pero finalmente tuvieron luz. La profecía tiene muchos cumplimientos e interpretaciones válidas a nivel Remes y a nivel Drash. Y Matillahu solo toma aquí la última cláusula, que habla del regreso de la luz, de la libertad y la prosperidad a los pueblos que habían estado en la oscuridad del cautiverio, y la aplica a la aparición del mensaje de Yeshua entre ellos. Los lugares que habla Mateo 4:15, que la tierra de Zabulón esté por la costa del mar, se dice correctamente, porque Zabulón fue un puerto de naves y se regocijaba en sus salidas. Eso lo podemos ver en la bendición que dio Jacob, Israel, a sus hijos, y lo encontramos en Génesis capítulo 49, versículo 13, y en Deuteronomio 33, 18. No lo vamos a leer en este momento, pero bueno, aquí hay una cita fácil de eso. Dice: de Neftalí se había dicho que pronunciaría dichos hermosos. Génesis 49, 21. Y que sería colmado de favores, de Devarim 33, 23. Porque a partir de él comenzó Yeshua su enseñanza. Fue por allí donde empezó. Dichos hermosos, por supuesto, que traen para la persona que es del Eterno satisfacción de favores. El país más allá del Jardín se menciona a sí mismo, porque allí encontraremos algunas veces a Yeshua predicando, y Galilea de los gentiles, la alta Galilea, a los que acudían los gentiles para mercadear. Recuerden que la parte alta de Galilea está en límite con Siria, con el Líbano en ese momento, y tenía mucho comercio, y bajaban los gentiles a comerciar allí. Y donde se mezclaron con los judíos, que vino a ser como un lugar de refugio para los gentiles pobres. Cuando Yeshua vino a Cafarnaún, las buenas nuevas anunciadas por él llegaron a todos estos lugares alrededor, permitiendo que el sol de justicia, es decir, el Mashiach, difundiera sus influencias. Ahora, en cuanto a los habitantes de estos lugares, miremos en primer lugar la posición en que se encontraban antes de que las buenas nuevas de Yeshua vinieran a ellos, como está documentado en Mateo 4:16. ¿Qué nos dice Mateo 4:16? Que todo este pueblo estaba en oscuridad, según lo que habíamos leído, ¿cierto? Mateo 4:10. Vamos a leerlo nuevamente. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, es decir, que estaban en oscuridad. Los que están sin el Mashiach están en oscuridad, o mejor dicho, son la oscuridad misma, como la oscuridad que estaba sobre la faz del abismo, según se relata en Bereshit,
capítulo 1, versículo 2. O mejor dicho, se encontraban en la región y sombra de muerte, que denota no solo gran oscuridad, como la tumba que es una tierra de oscuridad, sino gran peligro, como podemos verlo en Job, capítulo 10, versículos 21 y 22. Y eso lo podemos, me gustaría que lo leyéramos. Job, capítulo 10, versículos 21 y 22. Dice así: antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Dice Job. Un hombre que está gravemente enfermo, como era Job, y no es probable que se recupere, porque cura para eso no había en ese momento, está en el valle de la sombra de muerte, como dice Teilín, Salmos 23:4. Aunque no esté muerto, está en ese valle. Está el pobre hombre en las fronteras de la condenación, aunque legalmente todavía no está muerto. Y lo que es lo peor de todo, estaban asentados en esta condición, asentado en una posición de permanencia, donde nos asentamos, donde nos referimos a la estancia, estaban en oscuro, y probablemente era una postura de contentamiento. Están en la oscuridad, pero aman la oscuridad. Muchas veces estamos en esa situación. Sabemos que estamos en una situación de oscuridad, pero nos conformamos y ahí nos quedamos. Y probablemente, ya lo dije, y probablemente era una postura de contentamiento, estar en la oscuridad, pero aman la oscuridad, ya que la eligieron en lugar de vivir en la luz. Fueron voluntariamente ignorantes. Y esa es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Yohanan 3:19 nos lo revela. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, personas o todos los seres humanos que quedaron contentos por sus obras malas y les fue ofrecida la luz de la Torá y lo rechazaron al enviado del Eterno. Su condición era triste. Es la condición de muchas naciones grandes y poderosas, que dan para pensar y orar por ellas con pena. Pero la condición de estas naciones es más triste, pues se sientan en la oscuridad en medio de la luz de las buenas nuevas. El que está en oscuridad, porque es de noche, puede estar seguro de que el sol aparecerá pronto. Pero el que está en la oscuridad, porque es ciego, no tendrá tal vez jamás sus ojos abiertos. Y aquí nace una pregunta. Tenemos la luz, pero ¿de qué nos aprovechará si no estamos en la luz del Señor? En realidad, el Eterno separó a la humanidad en dos: los israelitas y los gentiles. El diccionario Larousse de lengua española define al gentil como idólatra o pagano. Los que nacen gentiles y conocen al Eloa de Israel y al Mesías de Israel se vuelven israelitas por la fe, como lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12, Filipenses capítulo 3, versículo 3, y Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Quiero que leamos por lo menos uno de esos pasajes. Podemos mirar el primero, Efesios capítulo 2.
Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, por tanto, dice Rab Shaul, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Mashiach, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El versículo 13 dice, pero ahora en Mashiach Yeshua, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Muy interesante pasaje. Por otro lado, la palabra gentil siempre es peyorativa. Cuando se le dice a alguna persona que es gentil, es como si estuviera un nivel por debajo, es algo peyorativo. El rabino Shaul dice que los creyentes dejan de ser gentiles o idólatras. En Romanos 11:17 habla de la posición en la que los creyentes están, injertados en el olivo natural que es Israel, y ya no son más hechos gentiles. El hecho, como decimos en otro comentario, de que Galil venga de la palabra hebrea que rodea y que sea acompañado de la expresión de los goim o de los gentiles o idólatras, quizás tenga un significado espiritual. Los goim son los que rodean a Israel para ser salvos, pero que no aceptan ser israelitas por fe. Ahora miremos. En segundo lugar, el privilegio que gozaron cuando Yeshua Mashiach y sus buenas nuevas llegaron a ellos. Fue tan grande la luz como la luz que reanima al viajero que viajaba de noche. Cuando nos llegamos a la enseñanza de Yeshua, viene la luz. No es sino abrir los evangelios y mirar todo lo que el Rey enseñó para ver que tenemos luz en nuestra vida. Cuando llega a un lugar, llega a un alma, se hace de día, como decía Sejaría, el padre de Yohanan el Inmersor, por la entrañable misericordia de nuestro Eloa, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Esto lo encontramos en Lucas, capítulo 1, versículos 78-79. Así como la luz permite descubrir, así como la luz nos da orientación, así es la enseñanza de nuestro Rey. Es una gran luz, dando a entender la claridad y la evidencia de las enseñanzas de Yeshua, no como la luz de una vela, sino como la luz del sol cuando va adelante de su fuerza. Grande en comparación con la luz de las profecías del Tanaj, que son como las sombras de lo que habría de venir, como se nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 17. Es una gran luz, descubre grandes cosas y de vastas consecuencias, para durar mucho y extenderse hasta ahora. Y es luz creciente, afirmada en esa palabra. Una luz les resplandeció. Luz les amaneció a ellos. Ahora clareó el alba, que después brilló más y más. La proclamación del reino, como un grano de semilla de mostaza o como la luz de la mañana, fue pequeña en sus inicios, gradual en su crecimiento, pero grande en su perfección. Observe que la luz les surgió a ellos, no fueron ellos a buscarla. Pero no pudieron con las bendiciones de esta bondad, eran conscientes que les llegó a ellos, que les llegó en el tiempo señalado, por la disposición de aquel que manda a la mañana y el que le muestra al alba su lugar, para que se ocupe los fines de la tierra. Como está relatado en Job 38, 12 y 13.
Aquí hay algo muy interesante en esto que acabamos de leer. El ser humano, o sea, es tan grande la misericordia del Eterno, que no es que nosotros elijamos buscar al Eterno porque sí. Siempre Hashem es el que nos llama. Siempre. De donde estemos. Él es el que toma la iniciativa, el que nos invita. Y nosotros somos los que podemos hallar esa luz. Por lo general, nunca es que nosotros vayamos a buscar esa luz, sino que Él, el Eterno, nos la muestra primero. Y algo que dice aquí es que eran conscientes que les llegó a ellos y en el tiempo señalado. Recuerden que en los estudios que hemos tenido sobre el Mesías en el Talmud, en los rabinos han dividido en tres partes importantes la división de la historia de la humanidad. Y ellos dicen que los primeros 2000 años, desde la creación del mundo hasta los primeros 2000 años, fueron 2000 años sin Torah. Luego, con Moshe, hasta los siguientes 2000 años, los años de la Torah, y luego vendría la era mesiánica. Es decir, que para esta época, cuando el Rebbe llega por primera vez, cuando el Eterno lo envía por primera vez, ellos sabían y estaban esperando la venida del Mesías. Ahora, les llegó la luz, pero no la supieron entender. No la supieron entender. No la pudieron recibir. Aquellos que están en la oscuridad, viviendo en sombra de muerte. Puesto que en la literatura rabínica la cita de la línea de escritura frecuentemente implica la referencia al pasaje entera al cual pertenece, es apropiado señalar que Isaías 8, 31 al 9.1 nos lleva a uno de los más importantes pasajes mesiánicos del Tanaj. Isaías, capítulo 9, versículos 5 y 6, o en otras traducciones, versículos 6 y 7, dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Pelé Yoetz, el Gibor, Aviat Sar Shalom. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yod-Hei Bajei de los ejércitos hará esto. El versículo 5 que acabamos de leer de Yesayahu explica que gran luz que se está hablando en Isaías capítulo 9 versículo 1 es una persona. ¿Sí? Nos habla, es una persona. ¿Qué dice? El niño que nos ha nacido y el hijo que nos es dado, como aparece en Mateo capítulo 1 versículo 23. El principado sobre su hombro, y cuyo carácter y propiedades están definidos por su nombre en hebreo, que fue lo que leímos hace un momento, ¿cierto? Dijimos que era Pelé Yoetz, el Gibor, Aviat Sar Shalom. En español, ¿qué dice? Admirable consejero, Dios fuerte, Padre de eternidad, Príncipe de paz. El versículo 6 nos va a explicar el versículo 5. Muestra por qué hay necesidad de un hijo con tales nombres que gobierne Israel. ¿Cómo es que un hijo se va a llamar Dios fuerte, por ejemplo? ¿Cómo es que el hijo se va a llamar admirable consejero, Padre de eternidad, Príncipe de paz? La razón es que requiere a un humano
Y eso es importante saberlo, porque muchas veces este texto se ha tomado para decir que el Mesías es un ser divino. Y aquí nos está diciendo que es un ser humano, pero que está dotado de dones divinos. No quiere decir que son superpoderes, cuando sabemos que un don es un regalo. Y no es, si es un regalo, no es que él haya nacido con los superpoderes y ser Dios, sino que el Eterno le dio dones divinos, dones de él, para establecer para siempre el gobierno del mundo desde el trono de David con paz, justicia y rectitud prevaleciente. Este pasaje se ha entendido desde tiempos antiguos que es una referencia al rey mesiánico. Por ejemplo, la traducción aramea del Tanaj del siglo I, llamado el Targum Jonatán, tradujo así este pasaje. Vamos a ver qué tradujo ese Targum. Dice así: desde tiempos antiguos su nombre fue dado como consejero admirable, poderoso Dios, aquel que vive por siempre, el Mesías en cuyos días la paz se incrementará. Interesante porque vemos que este Targum es esa traducción aramea, ¿cierto?, del siglo I antes de la era común. O sea, un siglo antes de que viniera el Mesías. Entonces es muy interesante porque si no ha llegado el Mesías y para esta época muchas personas toman eso como si fuera como si fuera Jesús, un Dios divino, etcétera, etcétera. No, el Targum nos está diciendo que esas características que aparecen ahí son las características del Mesías. Más tarde, sin embargo, los comentadores judíos buscaron vigorosamente evitar que el pasaje se refiriera a Yeshua y por tanto le dieron un significado diferente. Para apreciar cómo ellos anduvieron en esto, debemos entender que el nombre hebreo tan largo no es para tomarlo como el nombre real con el que el Mesías había de ser conocido, sino como Immanuel. Ese es otro de los nombres, Immanuel. Y eso lo encontramos en Isaías capítulo 7 versículo 14 y en Mateo capítulo 1 versículo 23. Este nombre, ¿qué significa? Era una indicación de su carácter y como signo del ser del Mesías. Isaías entendió que un nombre puede funcionar como una señal. Isaías 55:13 dice: y será a Yod-Heh-Vah-Heh por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. De esta forma, consideremos el nombre. Las versiones judías de la Biblia con frecuencia lo traducen como una frase acerca del Eterno. Abro comillas. Un maravilloso consejero es el poderoso Eloa, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz. El propósito de traducir el nombre así es para desvirtuarlo de su función descriptiva de la persona que lo porta y hacer de él más bien solo una descripción de Eloa. Entonces, veamos, quiero hacer la comparación nuevamente. El Targum de Jonatán, traducido al arameo un siglo antes de la venida del Mesías, lo tradujo: desde tiempos antiguos su nombre fue dado como consejero admirable, poderoso Dios, aquel que vive por siempre, el Mesías en cuyos días la paz se incrementará. Es decir, que el Targum lo relaciona directamente con el Mesías. Pero los rabinos, para desvirtuar que Yeshua sea el Mesías, cambiaron su traducción. ¿Y qué es lo que dicen? Un maravilloso consejero es el poderoso Eloa, el Padre Eterno, Príncipe de Paz. Cambia totalmente el sentido.
Pero tal traducción se hace irrelevante frente al contexto. Por eso es importante mirar el contexto. Porque los versos nos dicen que para que el Hijo, en cuya espalda va a estar el gobierno que debe tener las propiedades de estar creciendo, de paz entera y eternal, justo y recto, ese niño, ese hijo, debe ser un consejero admirable. Uno cuyo consejo es enorme más que el ordinario encontrado en los gobiernos del mundo. Tanto más que es digno del apelativo Pelé, un término que en el Tanaj es reservado solo para el Eterno. Y se refiere a sus milagros. En este caso, ese niño recibiría directamente del Eterno ese espíritu de sabiduría que lo haría Pelé y Oetz, consejero admirable. Y reposará sobre él el espíritu del Eterno, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor al Eterno. Pero además dice que ese niño que nos es dado debe ser Sar Shalom, es decir, príncipe de paz, que significa no solo paz, sino armonía, bienestar, integridad y salud. Yeshua es un Abiat, padre de eternidad, en cuya perspectiva cubre toda la historia y va hasta la eternidad, como lo podemos ver en Yohanan 1:18. Miremoslo un momento. Dice Yohanan 1:18, a Eloa nadie lo vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y miremos Hebreos 1:1 al 3. Hebreos 1:1 al 3. Vamos a ver qué dice. Dice, Eloa, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos quiere decir todos estos pasajes? ¿Que Yeshua es Dios? No. ¿Que Yeshua es el Padre? No. Quiere decir que tuvo un inicio, pero que a partir de ese inicio estuvo en la tierra, murió, el Eterno lo levantó y permanecerá para la eternidad. Y finalmente, aunque humano, recibe del Eterno tal autoridad, como está escrito en Mateo 28:18, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, que es llamado el Gibor, como está en Yirmiyahu, Jeremías, capítulo 23, versículos 5 y 6, en Yohanan, capítulo 1, versículo 1, y el versículo 14, y en Colosenses 2:9. Esa pues fue la luz que resplandeció en Galilea de los gentiles. Esa luz resplandeció en ti de tal forma que te ha sacado de ser un gentil y te ha traído al Eloa de Israel y te ha hecho parte del pueblo del Eterno.
Volvamos al texto que utilizamos como base para esta enseñanza. Yohanan, capítulo 8, versículo 12, en las Biblias hebreas. En el Código Real aparece Yohanan, capítulo 8, versículo 1. Otra vez Yeshua les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Compare con Isaías 9:1. ¿Qué dice Isaías 9:1? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Y en Malaquías capítulo 4 versículo 2 dice: Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Ambas citas aluden a Lucas capítulo 1, versículos 78 y 79, que ya vimos anteriormente, cuando Sejaría, el padre de Yohanan, las pronunció. Todos estos textos se han entendido que se refieren a Yeshua como la luz o en conexión con la luz. Esta nota era específicamente apropiada a la fiesta de Sukkot, porque de acuerdo a la Mishnah en el templo, es decir, todo lo que hemos hablado, tiene que ver con la fiesta de Sukkot y a la luz, porque ya miramos que para la época del segundo templo, la fiesta no tenía solamente el nombre como Sukkot, ¿cierto? Sino que se le conocía como la fiesta de las luces. ¿Por qué? Entonces vamos a mirar por qué era así. De acuerdo a la Mishnah, se nos dice que había 4 menorot de oro y encima de cada una un recipiente de oro y 4 escaleras para alcanzar los recipientes. 4 jóvenes Kohanim, fuertes, debían subir cada uno con una vasija de 9 litros de aceite y debían verterlas enteramente sobre los recipientes. De los calzones y cintos gastados de los Kohanim hacían mechas y con ellas prendían las menorot. Y no había patio en Jerusalén que no fuese prendida con la luz de las Beit HaShoah. Los hombres piadosos y de las obras rectas danzaban alrededor de las menorot con antorchas prendidas en sus manos, cantando y alabando, mientras los levitas tocaban arpas, liras, címbalos, trompetas y otros innumerables instrumentos musicales. Esto lo encontramos en el tratado de la Mishnah, Sukkah 5, 2 y 4. La Gemara en este pasaje dice que las menorot eran de 75 pies de altura. De esta forma, digamos que 75 pies de altura eran 25 metros. O sea, impresionantemente grandes. De esta forma, la festividad del derramamiento del agua era acompañado por las luces resplandecientes y danza, porque Sukkot es específicamente una fiesta de regocijo. Como antes, cuando el agua traída de Siloé estaba siendo esparcida, y Yeshua utilizó la ocasión para invitar a la gente a venir a él y beber, también en esta ocasión utilizó el hecho de que la fiesta se acompañaba con una hoguera de luz para anunciar: yo soy la luz del mundo, añadiendo una promesa con implicaciones tanto para esta vida como para la eternidad. Así que Yeshua y su mensaje es la luz, como se nos dice en Bereshit, Génesis, capítulo 1, versículos 3 al 5. Y dijo Eloa: sea la luz, y fue la luz. Y vio Eloa que la luz era buena, y separó Eloa la luz de las tinieblas, y llamó Eloa a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Recuerden que para esa época todavía no había sido creado ni el sol ni la luna. O sea que esa luz, según lo que hemos estudiado, se refiere, y según lo que dicen los sabios, se refieren a la luz del Mesías,
Mucho más podemos hablar del Mesías como luz, pero vamos a enfocar la siguiente parte de la enseñanza en una aplicación práctica de la luz a nuestras vidas. Hay una batalla espiritual entre la luz y la oscuridad. Shaul escribe, y esto es muy interesante mirarlo. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Mashiach con Belial? Eso lo encontramos en 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14, la parte final, y el versículo 15, la parte inicial. En todo el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, como le conocemos, hay metáforas extensas que giran en torno a la luz y la oscuridad. Los creyentes son llamados hijos de la luz. Eso lo encontramos en Lucas 16:8, en Yohanan 12:36. Por ejemplo, ese pasaje dice: entonces Yeshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Toda la armadura de Eloa también es llamada la armadura de luz, como se encuentra en Romanos 13, versículo 12. La Brit Hadashah habla de aquellos que caminan en tinieblas. Miremos Yohanan, capítulo 8, versículo 12. Que lo leímos hace un momento, ¿cierto? Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero, ¿qué significa este uso idiomático de los términos luz y oscuridad? Para darle respuesta a esa pregunta, tenemos que regresar al Tanaj. Busquemos Proverbios capítulo 6, versículo 23. Proverbios capítulo 6, versículo 23. Dice: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Salmos 119, 105, versículo 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Isaías 8:20 dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 51:4 estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la Torá y mi justicia para luz de los pueblos. Así, según el Tanaj, la Torá es luz para nuestros caminos. Los que andan en la Torá caminan en la luz. Por esta razón, la Brit Hadashah habla de aquellos que caminan en la oscuridad. Estos son los que no andan en la luz de la Torá. De estos escribe Yohanan: si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Yohanan, capítulo 1, versículo 6, lo repito. Si decimos que tenemos comunión con él, es decir, con el Eterno,
y andamos en tinieblas, o sea, andamos pecando, mentimos y no practicamos la verdad. Note que Yohanan hace equivalente caminar en la verdad a caminar en la luz. Como mencionamos previamente, la Torá es la verdad, como lo dice el Salmo 119, 142. Por lo tanto, si caminar en la luz significa caminar en la verdad, entonces ambas frases se refieren a caminar en la Torá. Esto nos traslada a nuestros pasajes del Tanaj previamente mencionados. Yohanan también confirma por escrito estas declaraciones paralelas. Segunda de Yohanan, capítulo 1, versículos 4 y 6, tiene algunos textos o algunas frases que dicen: caminando en la verdad, andemos según sus mandamientos. Es decir, relaciona las dos cosas. Como hemos observado, Shaul también llama la armadura de Eloa la armadura de luz. Romanos 13, 12. Vamos a mirarlo. Romanos, capítulo 13, versículo 12. Dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Según Rab Shaul, estamos involucrados en una batalla espiritual con los gobernantes de las tinieblas de este mundo, como también se nos cita, se dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Y así Él nos instruye a ponernos esta armadura de luz. En conclusión, la noche y el día, la oscuridad y la luz, son metáforas para el mal y el bien que se encuentran en el Evangelio de Yohanan. En el Tanaj, por ejemplo, Isaías 61, que dice, y siguientes, dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Yod-Hei Vah-Hei, el Eterno, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Y en los rollos del mal muerto de los esenios, quienes se separaron de lo que consideraban la vida decadente e inmoral, fomentada por el orden establecido del judaísmo de su tiempo. Además, el día y durante el día son metáforas del Olam Abba, la era venidera. Pero esto será tema de otro estudio. Hasta aquí dejamos esta enseñanza. Espero que haya sido de luz para nuestras vidas y que el Eterno nos ayude a alejarnos de las tinieblas y que la luz resplandezca y nazca en nuestra vida y en la vida de todos los que amamos y de todo el mundo. Shabbat Shalom.